Nunca serás parte de esta familia. Mi suegra dijo esas palabras frente a 200 invitados, con una copa de champán en la mano, en el día de mi boda. Y yo, de pie con mi vestido blanco, sentí que el salón entero se quedaba en silencio. Lo que ella no sabía era que en menos de una hora, un hombre entraría por esa puerta con un documento que cambiaría todo. Me llamo Isabela Reyes, tengo 36 años. Ese día, para casi todos los presentes, yo era solo la nuera de origen humilde que se había casado con el hijo de una familia con apellido importante. Trabajaba duro, siempre en silencio, sin buscar reconocimiento. Nadie en esa sala sabía realmente a qué me dedicaba, y yo prefería mantenerlo así. Había pasado años tratando de ganarme la aceptación de la familia de mi esposo, sonriendo en cada cena incómoda, tragándome cada comentario cortante. No tenía apellido importante ni fortuna heredada, pero tenía algo que ellos jamás hubieran imaginado. Mi abuela, antes de morir, fue la única persona en esa familia extendida que me miró de verdad y me trató con un cariño genuino, sin condiciones, sin preguntas sobre mi origen. Si alguna vez sentiste que no era suficiente para encajar en una familia, quiero que sepas que no estás sola. Suscríbete y cuéntame en los comentarios si alguna vez te hicieron sentir menos de lo que eras. Dale clic a Hype si esta historia te toca de alguna manera. El brindis había comenzado con normalidad. Mi suegra tomó el micrófono con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Quiero brindar por mi hijo, dijo, por encontrar a alguien tan trabajadora. Hizo una pausa calculada. Aunque, seamos honestos, esta boda fue un error. Ella nunca será digna de nuestro apellido. Las risas nerviosas recorrieron las mesas. Mi esposo, sentado a mi lado, bajó la mirada y no dijo nada. Ese silencio dolió más que las palabras de ella. Los invitados murmuraban, algunos reían por lo bajo, incómodos pero entretenidos, como si mi humillación fuera parte del entretenimiento de la noche. Sentí el calor subiendo por mi cuello, la vergüenza mezclada con una rabia fría que aprendí a controlar hace mucho tiempo. Entonces la puerta principal del salón se abrió. Un hombre en traje oscuro entró con paso firme, sosteniendo un maletín de cuero. Era el abogado de la familia, el mismo que había manejado los asuntos legales de mi abuela durante años. Su llegada interrumpió el silencio incómodo y todos los ojos se movieron hacia él. Mi suegra frunció el ceño, visiblemente molesta por la interrupción de su momento de gloria. Nadie entendía todavía por qué estaba ahí, pero yo sentí que algo se movía por dentro de mí, algo que había estado esperando ese momento exacto. Las semanas después de la boda no fueron más fáciles. Primero, descubrí que mi suegra me había excluido deliberadamente de las fotografías oficiales, dando instrucciones al fotógrafo de priorizar a la verdadera familia. Cuando lo mencioné, ella simplemente se encogió de hombros y dijo que había sido un descuido. Después llegó el golpe en el chat familiar, donde mi cuñada escribió que yo me había casado por interés, y varios miembros respondieron con emojis de risa, como si estuvieran de acuerdo. Nadie me defendió. Ni siquiera mi esposo, que leyó los mensajes y prefirió quedarse callado para evitar el conflicto. La tercera traición fue la más profunda. Mi suegra comenzó a sembrar dudas en la cabeza de mi esposo, insinuando que yo tenía intereses ocultos, que mi cariño no era genuino, que yo solo buscaba beneficiarme de su apellido y su dinero. Lo vi alejarse poco a poco, dudando de mí en las noches, preguntándome cosas que antes jamás se habría atrevido a preguntar. Sufrí en silencio esas semanas. Lloré sola en el baño más de una vez, pero también empecé a recordar las palabras de mi abuela antes de morir. Ella solía decirme que la verdadera fuerza no se grita, se guarda. Empecé a sentir que algo dentro de mí se endurecía, se preparaba. Ya no lloraba por debilidad, lloraba para soltar el peso y seguir de pie al día siguiente. Lo que ellos no sabían era que mi abuela nunca dejó nada al azar. Semanas antes de morir, me había llamado a su habitación, con la voz débil pero los ojos completamente claros. Me entregó un sobresellado y cerró mis manos alrededor de él con una firmeza que no esperaba de alguien tan frágil. Ábrelo cuando más lo necesites, me dijo. Sabrás exactamente cuándo es el momento. Guardé ese sobre en el cajón más profundo de mi armario y no lo había tocado desde entonces. Pero después de la boda, después de las humillaciones y los susurros a mis espaldas, empecé a sentir que el momento se acercaba. Había algo más que ese sobre. Había una parte de mi vida que nunca compartí con esa familia, una parte que guardé en silencio no por vergüenza, sino por estrategia. Mientras ellos me veían como la nuera de origen humilde, yo llevaba años sirviendo a mi país en el ejército, ascendiendo en silencio,
construyendo una carrera que ellos jamás se molestaron en preguntar. Lo que no sabían era que yo tenía un plan que nunca vieron venir. En medio de todo esto apareció mi prima Camila, la oveja negra de la familia, la que siempre se sentó en la mesa de atrás en cada evento familiar porque nunca encajó con las expectativas de todos. Camila me buscó después de la boda, con una mirada seria. «Necesito hablar contigo», me dijo, sobre el testamento de la abuela. Me contó detalles que la familia política desconocía por completo, cosas que solo alguien cercano al abogado familiar podría saber. La familia, mientras tanto, se mostraba cada vez más arrogante, convencida de que ya habían ganado, que yo simplemente desaparecería en silencio como siempre lo había hecho. Mi suegra incluso empezó a hacer planes abiertamente para quedarse con una propiedad que, sin que ella lo supiera, en realidad me pertenecía a mí por decisión directa de mi abuela. La tensión crecía cada día, como una cuerda a punto de romperse. La lectura oficial del testamento se llevó a cabo en la oficina del abogado familiar, con toda la familia presente, sentados alrededor de una mesa larga de madera oscura. El abogado abrió una carpeta y comenzó a leer con voz firme. Mi suegra sonreía, segura de que la propiedad y los bienes principales serían para ella. Pero entonces el abogado hizo una pausa y anunció una cláusula especial que mi abuela había agregado meses antes de morir, una cláusula que protegía y beneficiaba directamente a mí. Mi suegra se puso de pie de golpe. «Esto es un error», dijo, con la voz temblando de rabia. El abogado abrió otra carpeta y expuso documentos que probaban que ella había intentado manipular los bienes de mi abuela años atrás, algo que la propia abuela había anticipado y bloqueado legalmente. En ese momento, me puse de pie también, con la misma calma fría que había guardado durante meses. «Antes de que sigan hablando», dije, «hay algo que también deben saber». Saqué de mi bolso una carta oficial del Ejército de los Estados Unidos. Mi nombre completo es Coronela Isabela Reyes. He servido a este país durante 15 años. El silencio en la sala fue absoluto. Mi suegra abrió la boca pero no salió ninguna palabra. Salí de esa oficina más fuerte de lo que había entrado. La familia quedó en evidencia, enfrentando las consecuencias de su arrogancia y sus intentos de manipulación. Mi esposo, por primera vez en meses, se acercó y se puso a mi lado, con los ojos llenos de vergüenza por su silencio anterior. No dije mucho, solo asentí y seguí caminando. La verdadera familia no se hereda por un apellido. Se demuestra con acciones, con lealtad, con respeto cuando nadie más lo está dando. Si alguna vez sentiste que no pertenecías a una familia, sabes exactamente lo doloroso que es ese sentimiento. Suscríbete y comparte tu historia en los comentarios, quiero leer cada una de ellas. Dale clic a Hype para ayudar a que esta historia llegue a quienes más la necesitan. Defenderte a ti misma no es fácil, pero vale la pena. Si has pasado por algo similar, suscríbete y forma parte de esta comunidad. Déjame saber que esta historia te ayudó dándole clic a Hype. Y cuéntame desde dónde nos ves, me encanta ver hasta dónde llegan estas historias.